Acaba de salir a campo el nuevo Censo Económico Nacional Urbano, realizado por el DANE, el cual permitirá actualizar la información de todas las unidades económicas que desarrollan las actividades en el campo de la industria manufacturera, en el campo de la construcción, del comercio, de servicios, de transporte y de administración pública y de defensa. El último censo que se hizo para medir las características de los negocios y de las unidades económicas en Colombia se hizo hace ya más de 30 años, en 1990, cuando el país era muy distinto, cuando ni siquiera se había iniciado la apertura económica, o por lo menos no se había puesto en práctica, y en momentos en que Colombia se debatía en una de las peores crisis de violencia que haya tenido en sus últimos años como país. Uno de los objetivos de este censo no solamente es actualizar los marcos estadísticos de cómo es que funcionan las operaciones económicas y cómo se comportan las nuevas unidades empresariales, sino también generar información estadística para saber cuáles son las unidades económicas visibles que hacen parte de la economía popular, que ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Es decir, este censo nos va a permitir establecer cuáles son los índices de formalidad empresarial y los de la informalidad. Un problema que sigue siendo latente en Colombia y que todavía sigue siendo un desafío para la política económica de Colombia. Yo he tratado en toda mi actividad política de guiarme por datos. No es que sean muy claros, no siempre tenemos una historia estadística profunda, hay mucha ambigüedad en la historia estadística de Colombia, pero los datos son el único faro que permiten guiar una política pública, no hay otra manera. Si los datos están mal, la política pública obviamente se va a estrellar. Si los datos están bien, pues podremos valorar si esa política pública fue positiva o no fue positiva. El lanzamiento de este censo fue hecho por la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien es desde septiembre del 2022, pues la directora general del DANE. Ella es economista de la Universidad de los Andes, con un doctorado en estudios de población de la Universidad de California. El censo es una operación impresionante porque se va a llevar a cabo en todas las cabeceras municipales y los centros poblados del país. Va a llegar a 1.102 municipios, incluidos la isla de San Andrés, además de 18 áreas no municipalizadas. Mejor dicho, va a llegar hasta donde nunca ha llegado el Estado. Todo esto para actualizar el número de empresas que hay en Colombia y de micronegocios que operan en el país. Este nuevo censo va a ir mucho más allá de lo que van las encuestas económicas que hace el DANE anualmente para medir cómo están los sectores de industria, de comercio y de servicios. Y la operación es de tal tamaño que realmente nunca se había hecho en Colombia. Así lo explica la directora del DANE, Piedad Urdinola. El país ha venido teniendo la información de las encuestas económicas que son muy juiciosas y que lleva el DANE y que pues en efecto son conocidas y reconocidas a nivel internacional por ser tan juiciosas, pero que ya es un panorama completamente distinto. Nuestra economía ha cambiado y nuestras necesidades estadísticas también han cambiado. Sí. Solo por mencionar un par de ideas que pues, la mayoría de las personas deben tener estos días en su cabeza es el tema de la economía popular.
¿no? La economía popular, pues este es un concepto que viene ya desde hace varias décadas también y que en el país pues tiene ese rezago de información. O el cooperativismo, tampoco se ha medido nunca en ningún operativo, ninguno, ni encuesta, ni censo del DANE, y por eso pues vamos a estar recogiendo esta información que va a llenar muchos de esos vacíos de información. Por primera vez, economía solidaria, vamos a medir en un operativo del DANE en este censo. Es una gran oportunidad para el país. ¿Pero qué es un censo? Ustedes que nos escuchan habrán oído de varios censos que se hacen en el país, pero realmente ¿qué significa un censo y qué implica para un Estado? ¿Y por qué deben hacerse los censos? Aquí lo explica muy bien la directora del DANE. Un censo es un operativo que va a medir el 100% de lo que se esté midiendo. Sí. En este caso, como es un censo económico, son todas las unidades económicas. Es decir, esto va a medir todos los negocios que tenemos y como es nacional urbano, en todo el territorio nacional, en todas las comunidades urbanas del país. 1.102 municipios, 18 áreas no municipalizadas, San Andrés vamos a estar llegando y lo que vamos a medir es exactamente eso. Vamos a ir a todos los negocios, grandes, medianos, pequeños, vendedores de calle, todos los negocios visibles, que son la definición que vamos a estar siguiendo. Entonces, todos esos negocios en los garajes de las casas, por ejemplo. Esto es distinto, porque esto es ir a todo el gran marco para poder medir todos esos negocios que no solamente va a ir a comercio, no solo va a ir a servicios, no solo a manufactura, sino a todos ellos, pero además a todo el sector gobierno, a la economía popular, a los vendedores de calle, vendedores ambulantes, que son los que vamos a estar recogiendo toda la información. Entonces esto es enorme, es un operativo masivo, eso es lo primero que tenemos que tener claro de un censo y por eso no hay censos todos los años como sí hay encuestas, porque son gigantes y son un esfuerzo enorme para la entidad, pero también en recursos financieros, de personal. Vamos a tener más de 10,000 personas contratadas solo para el operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto requiere todas esas 10,000 manos de más que usualmente no contratamos en el DANE para recoger toda esta información. La recopilación de información comenzó ya el 10 de mayo pasado, del 2024. Y como el último censo se hizo en 1990, pues desde luego las tácticas y estrategias para recolectar información pues son muy distintas. Yo me acuerdo cómo era antes, era casa por casa y con personas que iban y tocaban la puerta de uno. Bueno, este censo no va a ser así. Escuchen a la directora del DANE, Piedad Urdinola. Vamos a recoger la información de muchas maneras. Entonces, de la misma forma, recordarle también a quienes nos escuchan que antes, como fue tanto tiempo que pasó, pues solamente estaban las personas, el personal de campo, que iba entonces negocio tras negocio, preguntándole a los dueños cuánto se ganó, cuántos fueron sus costos, cuánto pagó de impuestos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos esa forma de recolección, que es lo que llamamos barrido, pero también muchas otras formas de recolección. Vamos a tener un formulario de autodiligenciamiento web para empresas grandes, medianas y pequeñas que tengan la capacidad de llenarnos esto vía web. Porque pues esto ya es algo que está en muchas partes del país, pero no en todo el país. Por eso vamos a llegar de diferentes maneras. Una es esa, otra es el barrido, otra es a través de estas encuestas anuales que acabas de mencionar. Entonces vamos a ampliar algunas preguntas en estas encuestas anuales a partir de esa ampliación de esas preguntas que son solamente por esta ocasión, por ser año censal y que van a ser parte de lo que vamos a medir en el censo, van a ir a esas preguntas. El 4 de junio salimos con este autodiligenciamiento vía web y en el segundo semestre salimos con el barrido. Y una última forma también de captura de información, también vamos a tener los registros administrativos para las empresas de gobierno. Entonces, como ves, tenemos 4 formas de recolección de la información, ya no es una sola como sucedía hace 30 años, porque las mediciones, las técnicas, la tecnología, todo ha cambiado y todo nos permite hacer todas estas combinaciones. La última vez que se hizo este tipo de censos fue en 1990, es decir, hace 33 años. ¿Cuáles fueron esas conclusiones que se reflejaron en ese censo?
Esas conclusiones están sin duda alguna en el DANE. En esa época pues todavía no existía la internet, entonces son libros gordos que como tipo directorio que eran los que se publicaban como se publicaba la información en su momento. Pero lo que sí tengo muy claro de ese censo es que se fue solamente hacia el sector formal. Recordemos, pues era comienzos de los 90 y los economistas de esa época creían que la informalidad era algo pasajero mientras las economías terminaban de desarrollarse. Sí. Entonces no había esa necesidad de recoger la información de la informalidad. 3 décadas después sabemos ya no solo en Colombia, sino en América Latina y pues básicamente en el sur global, que la informalidad vamos avanzando en etapas del desarrollo y seguimos con unas informalidades altas y persistentes y por eso la necesidad de medirla también. Sobre la informalidad, aquí van unas cifras. Según la OCDE, Colombia es la economía latinoamericana con más informalidad y ocupa el 3er lugar en la clasificación mundial. Pero volviendo a este censo que se está en este momento empezando a realizar en Colombia, es la primera vez también que se va a medir la economía popular, es decir, las microempresas, muchas de las cuales están metidas en la informalidad, sino que es también la primera vez que un censo que va a evaluar cuáles son las características de las unidades económicas y de las microempresas pequeñas en el país se hace con enfoque de género. Sí, es la primera vez que un censo económico tiene toda esta visión con el enfoque general de género. Recordemos que el enfoque de género no es solamente incluir la pregunta de si el dueño es hombre o mujer, sino que va a tener absolutamente todo el enfoque para tener toda la información necesaria. De hecho, pues el DANE viene haciendo un esfuerzo muy grande en esta área en particular y pues ha incluido este enfoque de género ya desde hace una década larga en todos sus operativos y pues ya no es la excepción, sino que viene a complementar todos esos esfuerzos que estamos haciendo en el DANE por tener este enfoque de género. Ya venía trabajándose en los anteriores censos de población y vivienda. Digamos, los censos de población y vivienda por definición siempre incluyen estos temas de género. Estamos hablando solo de los temas de hombre-mujer, no de identidad sexual ni de preferencias sexuales. En ningún censo de población y vivienda se han incluido estas todavía, pero ya en las encuestas sí lo tenemos en el país. Ese enfoque de género se viene aplicando desde hace un tiempo en los censos que se han venido haciendo de población y de vivienda. El último fue en el 2018, en el que se contó cuántos colombianos residían en Colombia y cuántas viviendas había. Los resultados fueron duramente cuestionados por su metodología, porque de un tacazo se redujo en 30% la población afro. Un dato que sorprendió a muchos, porque Colombia, óiganme bien, es el segundo país de América Latina, después de Brasil, en tener una población afro, que en el censo anterior, hecho en el 2005, el DANE había registrado que la cifra era de 4 millones de personas. Es decir, desaparecieron casi 2 millones de afros en Colombia. El debate en su momento puso de presente lo difícil que es hacer un censo en Colombia, porque se planteó que uno de los errores provenían de la manera como se habrían hecho las preguntas y de cómo era que se veían los colombianos. Íntimamente relacionada con un tema muy complicado que es el autorreconocimiento. ¿Cómo nos reconocemos los colombianos? Que tenemos sangre indígena, que tenemos sangre afro, que somos también mestizos. Una pregunta que no nos hemos respondido y que muy seguramente no quedó reflejada en ese censo del DANE. Esta reducción en el censo del 2018 de la población afro produjo una reacción profunda dentro de la comunidad negra en Colombia, hecho que llevó a que se presentara un concepto técnico ante la Corte Constitucional a través de justicia, porque se le habían violado los derechos fundamentales
a las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia con la manera como se había recaudado la información para el censo del 2018. Para que vean cómo y por qué es importante un censo, es que la variación de estos porcentajes en materia de población afro impactó la asignación de recursos públicos, la organización del sistema electoral y la formulación y evaluación de políticas públicas para estas poblaciones. De ese tamaño fue el impacto que sufrieron las comunidades afros. En agosto de 2022, la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y conminó al DANE a pedirle excusas a los afros en Colombia por haber recaudado mal su información. Y el 8 de mayo de 2024, es decir, hace muy poco, el DANE publicó un documento, un mea culpa, que se tituló Lecciones Aprendidas. Para cambio, la directora del DANE, Piedad Urdinola, dijo que los errores en el censo figuraban por distintos factores. Hemos llegado a la conclusión de que fue un efecto multicausal. No hay solo un efecto demográfico como podría pensarse. Tampoco es solo un efecto de autorreconocimiento, como se mencionó en el pasado, sino que hubo varias fallas durante la construcción de la información para poder medir estas comunidades. Temas como el entrenamiento de los recolectores de campo, la construcción como sociedad a partir del racismo y el trabajo con las comunidades explican lo que pasó con el censo 2018. Algo parecido sucedió cuando se contabilizaron la cantidad de indígenas que estaban en los resguardos y se llegó a la conclusión de que la población dentro de los resguardos indígenas en Colombia había descendido. Cosa que es cierta, pero lo que sucede es que muchos de esos indígenas se van de los resguardos a vivir a otros lugares, pero no dejan ni de ser parte de una comunidad ni de ser indígenas. Esa disminución en el número de indígenas de los resguardos también afectó profundamente los dineros asignados a las comunidades indígenas, lo que produjo otra protesta. Según la ONIC, por cuenta del censo, de lo que dijo el censo, la población indígena dejó de percibir 700.000 millones de pesos desde 2020. Tanto fue lo que golpeó a los indígenas de Colombia este censo del 2018, que varios de ellos se fueron a hacer una huelga de hambre ante el DANE. Declarados en Minga. Son los indígenas que salieron de su territorio para concentrarse frente a las instalaciones del DANE. Ellos aseguran que alrededor de 1 millón de indígenas de distintos cabildos fueron excluidos durante el censo que se realizó por esta entidad en el año 2018. Alrededor del autorreconocimiento de nuestra población y nuestros indígenas, toda vez que somos población pues catalogada como minoritaria a nivel de la sociedad colombiana y pues tener digamos un descuento de casi 1 millón de personas pues realmente es algo abismal. Tenemos restricción y dificultades al acceso a derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales. Después de estos errores garrafales, todavía los censos en Colombia no se atreven a hacer la pregunta de las preferencias sexuales, ni sobre las identidades de género. No se han incluido, porque como dice aquí la directora del DANE, al parecer el país todavía no está listo para esas preguntas. No, las de preferencias sexuales ni las de identidad de género se han incluido en ningún censo de población ni vivienda. Para el 2018 se hizo el estudio en los pilotos, como te mencionaba hace un momento, todos los censos tienen unas fases previas que duran años. Sí. Y en esas fases previas pues se encontró que el país todavía no estaba listo socialmente porque habría generado rechazo incluir esa pregunta, habría generado un rechazo para todo el operativo. Entonces por eso no se incluyó. ¿Y acá se incluye? En este tampoco se incluye. En este tampoco se incluye, en este censo económico tampoco se incluye esa visión de preferencias sexuales ni identidad de género todavía,
por las mismas razones todavía nos podría generar un rechazo, pero estamos esperando que la sociedad colombiana probablemente ya pueda tener unas mejoras y de pronto podamos incluirlo. Estamos también considerando la opción de tener operativos que midan esta población en particular. Y de hecho ya el año pasado, hacia finales de año, comenzamos un piloto para tener una encuesta que se dedique precisamente y exclusivamente para tener las mediciones de esta población diferencial. ¿Para qué va a servir un censo como el que ya está en campo? Y que es una operación que nunca había hecho el Estado colombiano, llegando a todos los lugares de Colombia. La respuesta la tiene aquí Piedad Urdinola, la directora del DANE. Va a visibilizar muchas cosas que no teníamos antes, pues las innovaciones de las que ya hemos hablado, tener las mediciones de los vendedores de calle, vendedores ambulantes, pues también va a ser muy importante. Es la base para el sistema de información de la economía popular que está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces va a alimentar toda esa fuente de información de la economía popular que es muy importante. Y por eso vamos a tener estas medidas que, como bien lo dices, van a generar muchas políticas públicas, no solamente para pensar cómo es la nueva economía, cuál es el tejido social, sino también para pensar sobre las nuevas políticas que vendrán de ayudas, subsidios, necesidades que tengan todos los negocios pequeños, grandes, medianos, acceso al crédito, por ejemplo, son preguntas que están allí, porque una de esas falencias, por ejemplo, sobre todo en los negocios más pequeños, pues es todo lo que hemos visto con los gota a gota, por ejemplo. Entonces esta es una de esas formas. También la bancarización, que es tan importante para los empresarios que tengan acceso a todo este sistema, saber cómo están manejando ellos no solamente sus inventarios, su personal, todo esto pues tiene un montón de implicaciones enormes para la toma de decisiones de política pública. Pero adicional, el DANE no hace nada sin que esté hilado con lo demás de sus otros operativos. Cada operativo que hace tiene que ver con otra cosa. Los censos, sobre todo, son el marco muestral para todas las encuestas. Esto quiere decir que a futuro, una vez tengamos ya los resultados definitivos, va a cambiar el marco muestral de todas las encuestas económicas que hacemos y va a abrir la posibilidad de tener otros operativos nuevos. Por ejemplo, pensemos de nuevo en esta economía popular o si vamos a tener que estar viendo permanentemente los vendedores ambulantes. Son solo algunos de los ejemplos, pero pueden pasar muchas otras situaciones. Uno de los problemas del censo o de los censos en Colombia es el de la manera como el DANE va a proteger la confidencialidad de los datos que suministran los ciudadanos. ¿Cuál es esa garantía que va a dar el DANE a las personas que suministran información y que obviamente no quieren que se vuelva pública y que es información muy personal? No tienen que preocuparse por esto. El DANE tiene la reserva y la confidencialidad estadística y desde el año pasado, desde octubre del año pasado, se aprobó la ley 2335 que conocemos en casa como la ley de estadísticas, que nos da todo un marco legal sobre la producción, pero también sobre la reserva estadística. La reserva hace que lo que nos da la información cualquier persona, en este caso cualquier dueño de negocio, sin importar su tamaño, se queda en el DANE. Entonces yo siempre digo que darle la información al DANE o hablar con el DANE es como ir al psicólogo, es un espacio seguro donde nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar, pero sobre todo nadie va a compartir esa información con ninguna otra persona, ni ninguna otra entidad. La información que nosotros publicamos y que pues pueden verlo ustedes disponible en la página web del DANE siempre tiene resúmenes, son compendios de los promedios, de los porcentajes totales. Nunca hay una información que sea individualizada ni que permita el reconocimiento de las fuentes. Entonces en eso también nos parecemos mucho con los periodistas. Nosotros nunca revelamos la fuente. El DANE, que es un productor de datos, no solamente está haciendo este censo, acaba de publicar un dato muy importante y clave, que tiene que ver con los índices de pobreza multidimensional para el 2023. Esa cifra fue del 12.1%, 0,8 puntos por ciento menos que en el 2022, cuando fue de 12.9%.
la directora del DANE nos explica el significado de este nuevo dato. Esta tiene una encuesta particular que se llama la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Esta encuesta es particular para medir el índice de pobreza multidimensional. De hecho, Colombia es uno de los países pioneros en tener este indicador, que lo medimos desde 2010. Fuimos 3 países que comenzamos midiendo este índice de pobreza multidimensional que requiere esa encuesta particular. Entonces, el marco de referencia es el censo del 2018. Es el censo del 2018, pero la encuesta se hace anual, se hace en el último trimestre del año y recoge la información de ese año. Entonces, el indicador que acabamos de publicar precisamente medía los índices de condiciones de vida del 2023, que es lo que estamos publicando justo ahora en este abril de 2024. Es correcto. Y ese índice de pobreza multidimensional pues se redujo de 12.9 en el 2022 a 12.1. Teniendo pues siempre, digamos, lo que hemos encontrado es esta brecha rural-urbana, siempre es mayor el índice de pobreza multidimensional en las zonas rurales o centros poblados y rurales dispersos, que alcanzó 25.1, mientras que en las cabeceras, que son los sitios urbanos, alcanzó 8.3%. Sin embargo, en ambas zonas viene disminuyendo, y esa disminución fue estadísticamente significativa para las zonas rurales entre 2022 y 2023. Son muchos más los elementos que van hacia la baja que los que van hacia el alza. Entonces voy a hablar, porque nosotros hablamos de 15 indicadores que componen esta pobreza multidimensional. De esos 15 indicadores solo subieron 2 a nivel nacional. Es más fácil hablar de los que subieron, y subieron muy poco. Trabajo infantil, que subió 0.1 punto porcentual, y desempleo de larga duración, que aumentó 0.5 puntos porcentuales. Pero si lo pensamos ya en esta diferenciación urbana-rural, pues lo que vemos es que hubo unas mejoras muy importantes en las zonas rurales. Ahí fue donde vimos los cambios que son estadísticamente significativos y que tuvieron mayor impacto. El que más impacto tuvo fue el sin acceso a fuente de agua mejorada, así se llama. Entonces le preguntan a las personas de dónde usan el agua para cocinar. Entonces, cuando tienen muy mala fuente es que no tienen ese acceso a fuente de agua mejorada, que se redujo 4 puntos porcentuales. Lo otro es bajo logro educativo. También tuvo una reducción muy importante en las zonas rurales, bajo 1.9 puntos porcentuales. Entonces, esa es otra condición que es muy importante, que se mejoró en las zonas rurales entre 2022 y 2023. El tercero es sin aseguramiento en salud. También se redujo la cantidad de personas que no tenían aseguramiento en salud, se redujo en 1.2 puntos porcentuales, todo esto en zonas rurales, que es donde estamos viendo ese gran cambio. Pero esta en particular también de sin aseguramiento en salud también se redujo en las zonas urbanas, en las cabeceras se redujo en 1.8 puntos porcentuales. Entonces esta es una de esos indicadores que mejoró tanto en las ciudades como en lo rural. Deberíamos que el presidente viera bien esas cifras para ver cómo hace su reforma, porque no todo era malo. Mire, lo dice el DANE, no lo digo yo. Pero interesante, o sea, la gente siente que mejoró en el tema de salud. Esto no es percepción, esto es medición objetiva. Esto es medición objetiva. Aquí no hay nada de percepción, aquí todas son mediciones objetivas. ¿Y cuánta gente, digamos, está todavía en pobreza? Bien, en pobreza multidimensional para 2023 estamos reportando 6.269.000 colombianos y colombianas. De ellos, 3.339.000 viven en las cabeceras y 2.930.000 en las zonas más rurales, centros poblados y rural disperso. Desde 2022 disminuyó, y de hecho pues desde 2019 viene disminuyendo esta cifra. Pensemos, 2019, justo antes de la pandemia, eran 8.560.000 colombianos, y ya en este momento tenemos 6.269.000. Entonces sí ha habido una reducción, sí ha habido unos esfuerzos que se van notando en estas caídas. Hubo tal vez un momento muy difícil, fue después de la pandemia, que aumentó un poco la pobreza multidimensional. En el 2020 aumenta sin duda alguna. Ahí tenemos un aumento de 2019, que acaba la cifra, 8.560.000, sube a 9.049.000.
¿Y después? Y después se contrae. En el 21 ya llega a 8.078.000 y ya desde el 2022 pues ya vemos una reducción muy importante. De esos 8 millones pasa a 6.607.000 en el 2022 y ahora en el 23 6.269.000. Entonces Colombia sí viene teniendo unas mejorías en este indicador de pobreza multidimensional que, como menciono, pues es un indicador de pobreza estructural y pues esto nos da esta noción de lo que está pasando con la pobreza entre los colombianos y las colombianas, que sí viene reduciéndose. De hecho, cuando empezamos a medir el indicador, que fue en 2010, teníamos una pobreza muy cerca al 30%, 29.7%, y ya la última que reportamos es 12.1%, sí, es una reducción muy importante. Hablando sobre la economía ya a nivel macro, ustedes también la miden a través de lo que se conoce como el Indicador de Seguimiento a la Economía, el ICE. En la última información actualizada sobre este indicador, que es del 18 de abril del 2024, se dice que para el mes de febrero de este año se presentó un crecimiento de 2.49% respecto al mes de febrero del 2023. Este dato sobre el crecimiento económico pues es bastante distinto al que arroja otro indicador de crecimiento económico más utilizado para saber si existe o no crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto. Según ese indicador, la economía colombiana podría crecer este año cerca de 1.6%. La diferencia entre estos dos indicadores nos la explica muy bien aquí la directora del DANE. Sí, son dos indicadores parecidos pero distintos. El PIB es una medición que se inventó ya hace casi 100 años y es la gran contabilidad del sistema de la economía. Entonces, pensándolo de esa manera, es una gran contabilidad donde fuentes y usos me tienen que casar. El ICE es un índice sintético, entonces sintético quiere decir que me resume de manera mensual y lo que busca es medir la evolución de la actividad económica del país en muy corto plazo. Para eso se lo inventaron y por eso es mucho más reciente la generación del ICE. Entonces está hecho a partir de una construcción de muchas fuentes, o es un conjunto heterogéneo, para utilizar ya la palabra técnica, de indicadores representativos de cada actividad económica. Entonces buscamos las fuentes más representativas de cada una de las tres grandes ramas de la actividad económica. Entonces ahí podemos identificar cómo está creciendo o decreciendo y cuál es la tendencia que está pasando en el corto plazo. Entonces tenemos allí la información que nosotros podemos producir, ver la serie original, ver la serie ajustada por efecto estacional. Recordemos que la economía tiene unos ciclos que siguen unas estaciones, como los países con estaciones, y pues por eso podemos ver esas tendencias con y sin esa tendencia estacionaria. Para febrero del 2024 tuvimos unos resultados que fueron positivos. El crecimiento fue de 2.5% frente a febrero del año pasado, de 2023, y aquí tenemos pues unos sectores que jalonaron bastante ese crecimiento. Sobresale la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que tuvo un crecimiento de 11.7%. Es un crecimiento muy importante. Recordemos que este renglón hasta hace más o menos unos 7 meses venía en negativo y en negativo por muchos años, no solamente durante el 2020, o sea, exactamente, la agricultura no, digamos, a diferencia del resto de la economía, no es que fuera golpeada por la pandemia, sino que venía con unos indicadores que estaban en muy bajitos, negativo, durante muchos años, y pues hemos visto una recuperación más o menos desde hace unos 8 meses. Tenemos unos sectores que están en crecimiento y otros en decrecimiento siempre. En este momento, lo que reportamos para el ICE de febrero, tenemos un decrecimiento para construcción que cayó 3.2%, actividades financieras y de seguros, que cayeron 2.9%, y la industria manufacturera que cayó 2.4%. Todas las demás ramas estuvieron creciendo. Entonces ahí tenemos unas que suben, otras que bajan, y pues cuando ya hacemos el agregado llegamos al 2.5%. Tampoco es cierto que haya una diferencia entre las cifras del DANE y las proyecciones del Banco de la República, debido a que todas las proyecciones que hace el banco pues están sustentadas en insumos que da el DANE. Así lo explica su directora, Piedad Urdinola.
El banco lo que está haciendo es una proyección. El DANE no hace proyecciones, nosotros somos como los astrónomos, miramos al pasado. Entonces, cuando miramos lo que estamos midiendo, estamos midiendo el pasado. Ustedes miden lo que ha crecido, acaba de lo pasar. que va. Y el banco acaba de sacar sus proyecciones, que es lo que espera. El banco utiliza para sus modelos de proyección nuestros insumos del DANE. Sí. Como nuestro crecimiento del año pasado fue 0,6, que pues dio hacia la baja de lo que todo el mundo estaba esperando. Sí, decían que era 1.1, 1.2 y resultó que Correcto. fue 0.6. Entonces, pues ellos ajustaron sus modelos de proyección a la baja. Claro, ellos no han incorporado en sus modelos lo que tiene el ICE porque ellos esperan al PIB para hacerle la proyección. Entonces, el ICE sí les va dando como esta noción de para dónde van las cosas, pero ellos esperan a la información del PIB. Entonces, para tener la información del primer trimestre, pues el próximo 15 nosotros estaremos dando la información del PIB, que ya es mucho más concreta, ya no es tan resumida como él dice, sino es en realidad lo que pasa en toda la contabilidad nacional. ¿Cuánto fue que ustedes dieron de índice de crecimiento del PIB el año pasado? 0,6. Otro de los puntos importantes del DANE es que tiene mucho que ver con la actualización del catastro multipropósito, porque es la mano derecha del IGAC, que es el instituto cabeza del sector y que adelanta la necesaria actualización del catastro. El catastro podemos pensarlo como un censo de predios. Eso es lo que es un catastro. Un catastro es medir cada uno de los predios, ponerles un nombre, que es un numerito, en vez de un nombre, en vez de llamarlo persona, hogar. Eso es, y recorre absolutamente todo el país. Entonces, esto es como un censo de la geografía del país. Eso es lo que hace un catastro multipropósito. Entonces, como ves, no es tan distante nuestra misionalidad, pero sí es muy diferente al momento de hacerlo. Los operativos, digamos, sí se requiere precisamente toda una entidad tan grande como el IGAC que necesita unas capacidades muy particulares para generar esa información. ¿Y eso ha avanzado o no? Ha avanzado bastante, pero recordemos primero lo que sucedía o lo que recibimos al momento en que llega este gobierno. En ese momento, en 2022, había en promedio una desactualización catastral de 15 años. Bueno, es que llevamos 80 años sin haber actualizado el catastro. Así es, hay muchos sitios donde ni siquiera se ha recogido nunca la información catastral. Un promedio es un promedio, hay algunos que nunca, hay otros que hacía 10, 12, 15 años. Entonces, sí hemos avanzado en esa información catastral. De nuevo, es importante recordar que esto tiene muchas fases de información que combinan muchas fuentes de información. Sí. Fotografías aéreas, fotografías satelitales, agrología. Entonces, toda esta información se va recolectando y el año pasado se avanzó en todos los insumos de 26 municipios, de tal manera que este año se termina la información de esos 26 municipios y a la vez se está armando los insumos de otro tanto más. Entonces sí hemos avanzado bastante en la actualización de la información del catastro multipropósito en el país y pues este año empezarán ya a verse los resultados. Y en las zonas rurales, porque tengo entendido que se inició se ha avanzado mucho en los cascos urbanos, pero no en las zonas que son consideradas como alejadas de los cascos urbanos. Ahí es donde se han mejorado los índices de la actualización de catastro, ¿o no? Bien, pues estamos haciendo la priorización, que también todo esto es abierto y puede consultarse. La priorización en este caso tiene tanto urbanos como rurales, así que vamos avanzando en unos y otros. La actualización se está haciendo sobre Amazonía, Orinoquía y el Caribe colombiano mayoritariamente, pero pues hay muchos otros puntos del país en los que también se está haciendo esta actualización cartográfica por parte del IGAC y por algunos otros gestores que son gestores privados también. Entonces este es un modelo híbrido de recopilación de la información. Muchos de esos privados pues están en las grandes ciudades y pues seguramente va a seguir así porque pues llegar a estos sitios, por ejemplo, Amazonía, Orinoquía, pues seguramente seguirá quedando en manos del IGAC porque requiere pues un despliegue muy, muy fuerte de muchos recursos y ahí es donde pues está haciendo el IGAC un esfuerzo muy grande. El DANE es importante porque los datos son importantes en cualquier democracia. Y los datos deben ser transparentes, por eso es que cuando hay un error en los hallazgos, ese error cuesta, porque sobre la base de los datos se hacen las políticas públicas.
Colombia, a pesar de todo lo que le ha sucedido, ha sido siempre un país de datos. Y ojalá lo siga siendo. Y ojalá el DANE siga cumpliendo su labor de medir lo que está pasando en las realidades y no las percepciones. La otra labor que hace el DANE es retratar el país como somos, no como pensamos que somos. Y hay veces que esas fotografías pues no gustan. Y es deber de todos los gobiernos y de todas las democracias respetar esos datos, así no sean buenos. Pero también hay que saber y reconocer cuando se cometen errores, como lo que sucedió con la comunidad afro en Colombia, que terminó subrepresentada por un error. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.